lectura, a ver cuando... Bueno, shalom, shalom, y bienvenidos todos a la lectura número 6 del libro El Nuevo Jamás, el gran caos organizado y la venida del Mashiach. Recordándoles como siempre que este libro es del rabino, del doctor, el rabino Isaac Shapira. Él escribió este libro, muchos otros más que espero podamos leer si es la voluntad del Padre Celestial. También les recuerdo que estamos haciendo esta lectura como una manera de animarlos a todos para que consigamos estos libros, los compremos. ¿Por qué? ¿Porque ganó algo? No, no ganó nada, soy muy insistente con eso, no ganó nada, no soy amiga del rabino Shapira, no nos conocemos, ni me conoce ni lo conozco, yo lo he visto a él por internet exclusivamente, pero cuando compré este libro, yo me di cuenta, esto lo tiene que saber todo el mundo. Toda la gente se tiene que dar cuenta de lo que está sucediendo, quién es este nuevo Jamás que está apareciendo, que no es nuevo, es el mismo, es el viejo Jamás, es el de toda la vida, es el de toda la vida. Entonces yo los animo, búsquenlo en Amazon, busquen este libro, consíganlo, cómprenlo, tomen sus propias notas, aproveche el tiempo, aprovechemos el tiempo, porque en verdad, que el Padre Celestial a través de estos libros le ha hablado al rabino Shapira para que nos hable a nosotros, lo ha inspirado para que nos hable y nos muestre que este momento es histórico, este momento preciso en el que estamos viviendo. Si es la voluntad del Eterno, una vez que terminemos este libro, que ya falta relativamente poco para terminarlo, vamos a leer la caída de Edom. Es muy importante que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo y qué es lo que va a suceder y qué debemos de hacer. Y después leeremos de Nisan a Nisan, si el Eterno nos presta la vida, la salud y la posibilidad de hacerlo, y si todos estos medios se facilitan. La semana pasada entonces quedamos en la lectura aquí en este punto. Estamos exactamente aquí. Vamos entonces a continuar con esta lectura, recordándoles a todos que durante la lectura, pues yo hago unas apreciaciones con todo respeto, pues no tengo por qué hacerle comentarios a un libro que no es mío, pero con todo respeto hago algunas apreciaciones muy personales, unos pequeños paréntesis, pero la idea en sí mismo es que cada uno de nosotros podamos entender qué es lo que está sucediendo, por qué esta guerra en Israel no para, y por qué es el Mashiach mismo quien puede pararlo. Y estemos preparados para todo lo que viene. Dice entonces, sigamos acá entonces, donde quiera que se encuentren la inmoralidad y la idolatría, desciende sobre el mundo una plaga que mata tanto a los buenos como a los malos. Jamás fue instrumental en el decreto de Elohim, porque Elohim es misericordioso y no se apresura a destruir el mundo, ni siquiera durante una época de conducta inmoral propagada. Sin embargo, el robo dominante, conocido como Jamás, en la generación del diluvio, resultó en el desmoronamiento de la sociedad civilizada. La civilización comenzó a derrumbarse desde dentro y era solo cuestión de tiempo antes de que el mundo se desintegrara por completo. Como tal, no había ninguna razón para que Elohim retrasara su decreto. Elohim juzga al mundo medida por medida. Cuando la gente se involucra en obras de gracia y bondad, Elohim también los juzga con gracia y misericordia y no se apresura a castigarlos por sus pecados. Incluso cuando decreta un castigo, el decreto no lo lleva a cabo inmediatamente. Esto permite que el decreto sea anulado por medio del arrepentimiento y la oración. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que estamos leyendo hasta este momento? Estamos mirando cómo en la época del diluvio, que es exactamente como estamos ahora en el tiempo de Noah, es exactamente también este tiempo, ¿qué le pasó a la humanidad? De adentro de la humanidad vino toda la maldad. Del corazón mismo del hombre, del ser humano, vino toda la maldad. ¿Qué sucedió entonces? Pues el Eterno decretó que había un castigo para esa humanidad.
pero cuando nosotros nos arrepentimos, cuando hacemos vidui, confesión, teshuvá, arrepentimiento, tikkun, rectificación, nosotros podemos hacer que mediante el arrepentimiento, la tefilá, la oración, esos decretos, esos castigos que nos merecemos, el Eterno diga, no lo voy a implementar, porque ha habido un arrepentimiento genuino. El rabino Sini concluye su posición sobre Amalek, que tiene sus raíces espirituales en Edom, concluyendo, Amalek es un grupo sanguinario con un apetito enfermizo y crónico por la violencia. No tolera la pureza, la integridad, la justicia ni la misericordia. En esencia, todas las cosas que caracterizan al pueblo judío. Amalek, derivado de dos palabras, ama y blek, es el pueblo Am, en hebreo, de la langosta que vino a lamer, lek, la sangre de Israel como un perro. Esto es una cosa muy fuerte lo que estamos leyendo, porque ese Amalek, que es ese Hamás que estamos viendo hoy día, ese es un pueblo que viene a lamer la sangre, que viene a destruir, que viene porque quiere barrer por completo. Es esa langosta que viene a destruirnos. No creamos que por estar de pronto fuera de la tierra de Israel, de él es Israel, de pronto el enemigo no viene. Claro que sí. Estamos viendo cómo en todos nuestros países se levanta ese Amalek, se levanta ese pueblo palestino, que yo no sé desde cuándo las mujeres latinas son palestinas, no sé desde cuándo, eso nunca se había visto. Y ahora las ve uno que con la bandera de Palestina danzando, con sus pañuelos de Palestina. ¿En qué momento? ¿Por qué? Porque están ávidos de sangre. Y la sangre israelita, no les sirve cualquier otra sangre. El rabino Levi dijo el nombre del rabino Simeón ben Halafta. ¿A qué puede compararse Amalek? A una mosca inflamada con pasión tras una llaga abierta. Así se inflamó Amalek como un perro con pasión tras Israel. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Amalek oyó que habían salido redimidos y vino contra ellos a orillas del mar de los juncos. Pero Israel mencionó el nombre explícito de Elohim y Amalek se desconcertó, como se afirma en Éxodo 15:15, y se turbaron los caudillos de Edom. Recordemos que Edom y Amalek, o Amalek es descendiente de Edom, porque Edom es Esav. Y en Deuteronomio 25:17 dice, en el camino, cuando saliste de Egipto, se enseña el nombre del rabino Natán. Amalek recorrió 400 zanjas. Permítanme un momento. Para luchar contra Israel en Refidim, como se afirma en Números 13:29. Los amalecitas habitan en la tierra del Negev. El impresionante perfil de Amalek encaja perfectamente con la fuerza demoníaca y mortífera de Hamás, que amenaza la existencia de Israel y de toda la humanidad. Amalek, cuya verdadera identidad es Esav o Edom, no se quedará de brazos cruzados hasta que Israel sea destruido debido a las virtudes de piedad fundamentales, tanto para la vida judía como para la humanidad. Ser judío significa tener integridad, justicia y misericordia. Estas son las reglas exactas que el Hamás terrenal y el Hamás demoníaco en las regiones celestes no pueden acatar. ¿Qué es esto? Como pueblo de Israel, como hijos del Eterno, nosotros debemos cultivar justamente la integridad, la justicia, la misericordia, la compasión.
que hay algunas personas que pueden inclusive ser judías y no creer en el Eterno, pero eso no quita que los que conocemos de la palabra del Eterno no estemos en pos de ser íntegros, en pos y en pro de la justicia, de la misericordia, de la bondad. ¿Y qué pasa con Hamás? Hamás aborrece este tipo de cualidades, de virtudes. Dice, el 17 de octubre, continuando la lectura, el 17 de octubre, supongo que del año 2023, estamos en este momento, hoy es 6 de junio del año 2024, el 17 de octubre, la explosión de un trágico cohete sacudió el hospital de Gaza, donde se culpó a Israel de inmediato de la muerte de casi 500 palestinos en esta trágica explosión. Sin embargo, en menos de 24 horas, Estados Unidos emitió una declaración en la que afirmaba que el cohete no procedía de Israel, sino de Hamás, que disparó contra su propio pueblo por accidente, provocando una tragedia en la que murieron muchos niños. Hamás no se disculpó ni se arrepintió ante su propio pueblo, el pueblo palestino. ¿Por qué? Es debido a la naturaleza del espíritu que se encuentra dentro de la mente demoníaca de Hamás. La palabra Amalek significa los que lamen la sangre. ¿La sangre de quién? No se trata solo de la sangre del pueblo judío, sino hasta de la sangre de su propio pueblo. Como aprendimos por la catástrofe del hospital, lo que debemos saber sobre el conflicto de Israel con Hamás es simple. Esta guerra es por el bien de la humanidad y no simplemente otra guerra debida al conflicto palestino-israelí. En efecto, se trata de una guerra santa y religiosa entre dos grupos antitéticos. Un grupo cree en el derecho de todos a prosperar y vivir sin distinción de religión o etnia, anhela criar a sus hijos en paz y se esfuerza por mejorar el mundo. El otro pretende destruir el núcleo de la humanidad, decapitando bebés, violando mujeres y cometiendo otros crímenes atroces. Sin duda, esta es la identidad de Hamás. Aquí está Amalek, aquí está el pueblo cierto, y la sangre, lamer la sangre. El apetito de sangre de los lamedores de sangre es la forma en la que el ejército terrenal de Hamás gana poder de las fuerzas oscuras celestiales. Nuestro Hamás terrenal, la manifestación de Amalek, saca fuerzas en última instancia de Edom. En el pensamiento judío, Edom representa el obstáculo final que el pueblo judío tendrá que superar. Encontramos este concepto más dilucidado en las buenas nuevas según el COVID-19. Es decir, en un libro previo que escribió también de autoría del rabino Isaac Shapira. En Génesis 25:30 leemos, entonces dijo Esaú, que recordemos el mismo Edom, a Jacob, te ruego, déjame engullir de eso rojo, porque estoy desfallecido. Por eso les llaman Edom. Sobre eso dijeron nuestros rabinos, él es rojo, su comida es roja. Sus guerreros son rojos, su vestimenta es roja, sus escudos son rojos, su tierra es roja. El que se enfrenta a él es rojo y el que le exige una retribución es rojo con un atuendo rojo. El Yalkut Reubeni va un paso más allá para describir su verdadera identidad. Satán y todos sus mensajeros son la imagen del fuego rojo y su esencia es roja, su campo es rojo, sus herramientas son rojas, su comida es roja. Los judíos y cristianos creyentes en la Biblia deben comprender el meollo de la cuestión. Edom o Esaf, el padre espiritual tanto de Amalek como de Hamás, no es otro que Satán.
y su sed de sangre no cesará hasta que sea destruido hasta la médula. Hoy Israel se encuentra en un momento histórico en el que el estado espiritual de Israel y nuestro actual conflicto físico se están fusionando en ese gran estado de caos. Todo israelí comprende que destruir al Hamás espiritual que hay entre nosotros es necesario para conseguir la victoria. Vemos entonces, no, tiene mucha como congruencia, mucha razón, que cuando quieren dibujar, pintar al enemigo, a Hasatán, pues lo hacen rojo, como una alusión a ese espíritu que lo único que anhela es sangre, es ver muerte, es ver caos. El eslogan de guerra, juntos venceremos, es más pertinente que nunca, pues nuestra sociedad ya ha sido plagada y corrompida por el espíritu del caos debido a nuestro odio interno infundado que forma parte del Hamás espiritual. ¿Qué es esto que está diciendo el rabino? Hay que estar unidos aún para nosotros hacer la guerra física, guerra espiritual. Debemos estar juntos para que podamos vencer. ¿Qué pasa en este momento con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué estamos siendo atacados? Porque en este momento nosotros mismos estamos divididos. Nosotros cada uno va por su lado, nosotros estamos cada uno pensando en sus cosas, no estamos en una unidad, no estamos en un ejad, tenemos tantas diferencias. El pueblo judío, el pueblo yehudí tiene tantas diferencias, pero tantas, que entre ellos mismos prácticamente son enemigos. Y nosotros, los que estamos apenas llegando, los que estamos de regreso a casa, los que estamos volviendo nosotros juntamente con nuestras viñas, los que estamos regresando apenas, ya estamos divididos. Llevamos menos de 30 años de haber vuelto a la Torá, a la identidad israelita, y ya en este momento nosotros estamos divididos, nosotros estamos pensando de maneras muy diferentes, nosotros no nos defendemos los unos a los otros. Ese odio interno que nosotros tenemos es lo que alimenta al enemigo. Por eso el enemigo se siente facultado, se siente como que tiene poder para atacarnos, porque ve que entre nosotros hay odio. Así que nosotros tenemos que aprender desde ahora a sacar ese odio de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras casas, de nuestras familias. No podemos tener dentro de nuestros hogares ese gran caos organizado, es decir, terror en nuestras propias casas. Eso no puede ser. Tenemos que sacar todo eso de allí y no darle más alimento a ese Hamás espiritual. Bendito sea el Eterno. Sigamos entonces. El eslogan de la guerra, juntos venceremos, es más pertinente que nunca, pues nuestra sociedad ya ha sido plagada y corrompida por el espíritu del caos, debido a nuestro odio interno infundado que forma parte del Hamás espiritual. ¿Cuál es la solución y cómo podemos reparar y superar este espíritu destructivo que ha infectado nuestros corazones? El espíritu de insensibilidad e inhumanidad amenaza con destruir el núcleo de la humanidad. Creo que este proceso comenzó mucho antes del 7 de octubre del 2023. Esta guerra actual es solo un síntoma de un problema mayor. Otro hito fue el COVID-19, en el que nos volvimos unos contra otros en nuestra sociedad. El violento movimiento de Black Lives, ¿cómo se pronunciará? No sé, ahí está. Ustedes tal vez sabrán mejor que yo. O la vida de los negros son importantes, vino después, seguido de este sanguinario y caótico movimiento. Aunque parezcan no estar relacionados, todos estos sucesos deterioran aún más nuestra sociedad e incluso nuestra propia humanidad al devaluar la vida humana. Está escrito en Levítico 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre. El propósito del ejército de Edom es tomar la cosa más valiosa que Elohim creó, la vida. No nos equivoquemos.
la minusvaloración y la destrucción de la vida humana, donde uno vive su vida para morir, como enseña Hamás, en lugar de vivir su vida para vivir, es la mentira fundamental del mismo Satán. ¿Quién es Esav? El padre de la mentira. ¿Y cómo está penetrado su apetito de sangre en la casa de Jacob? Aunque el Estado de Israel es misericordioso con nuestros enemigos, no somos muy misericordiosos los unos con los otros, ya que nos hemos contagiado de un odio infundado. ¿Cómo termina esta batalla? ¿Cuándo llegará la salvación a Israel en su interminable batalla contra el Hamás que comenzó en la fundación del mundo? Para que Israel gane la batalla contra sus enemigos externos, primero debe ganar la batalla interior contra su propio Hamás interno y su Edom interno. Hemos utilizado términos como amor infundado, poner la otra mejilla, Torah, mitzvot y buenas obras. Sin embargo, antes de examinar la solución, identifiquemos la fuente de la infección dentro de la casa de Israel. Nosotros, cuando vemos todo lo que está sucediendo, es porque tenemos una infección espiritual. Hemos normalizado lo que no debía de haberse normalizado. Se nos hizo normal y común lo que está sucediendo. ¿Cómo puede ser que nosotros vemos todo lo que está sucediendo en el mundo y parece que no lo fuera? Hay un negocio, de hecho, en este momento a nivel mundial, un negocio de sangre, es impresionante. Hay un negocio de órganos impresionante, como nunca antes. Siempre ha habido ese negocio de los órganos, pero ahora como nunca antes. Es de una forma desgarradora. Hay una infección. Queremos solucionar, eso es un paréntesis que yo hago acá en este libro, queremos solucionar esos conflictos que tenemos en nuestros hogares. Descubramos qué es eso que está dañando nuestras viñas, cuáles son esas zorras pequeñas, como dice el Eterno en su palabra, cazadme las zorras pequeñas, las cuales destruyen todo un viñedo. ¿Qué es lo que está destruyendo tu viña? ¿Qué es lo que destruye tu hogar, tu casa? Hay que buscar esa infección, ese foco de infección, eso que puede ser como pequeño, pero que entra y destruye, o eso que no es tan pequeño, porque hoy en día ya nada se está ocultando, ya toda la perversión está a la vista de todo el mundo, a la vista de Dios y todo el mundo. Ya la gente no quiere ocultar su maldad y su perversión, al contrario, se sienten orgullosos de exhibir su lascivia, su concupiscencia, su maldad. Antes les gusta todo ese tipo de cosas. Que el Padre nos guarde y nos ayude. La Torá en Génesis 37:2 nos relata un pasaje interesante relacionado con el nacimiento de José. Estas fueron las generaciones de Jacob. José era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y Silpa, mujeres de su padre, y José informaba a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué quiere decir la Torá cuando afirma que José apacentaba a sus hermanos? ¿Y cuál es el mal informe que José trajo sobre sus hermanos? Después de todo, la palabra divá describe una forma de hablar negativa, una lengua malvada. El rabino Vayag explica: transmitir información que refleje negativamente a alguien. Sabemos que la expresión divá se refiere por sí misma a algo negativo. La Torá añadió la palabra ra o maldad para subrayar la naturaleza exagerada de esa maldad. La Biblia habla de información objetiva, no de calumnia. Significa que quien transmitió la información la respaldó con evidencias. En segundo lugar, el pasaje sugiere que un lazo inseparable une a José y Jacob. Israel y el Mesías son una sola entidad. El Shelah comenta:
Es bien sabido que las 12 tribus representan las 12 combinaciones diferentes del nombre de Elohim, Yud-Hei, Vav-Hei. En Génesis 37:2, la Biblia hebrea afirma, estas fueron las generaciones de Jacob. José era de... ¿Por qué combina la Torá los nombres de Jacob, Israel y José? La letra Vav, que le falta al nombre de Jacob, fue añadida al nombre de José. ¿Por qué? Para enseñarnos que todo lo que le ocurrió a José a lo largo de su vida le ocurriría a Jacob, a Israel. El atributo que distingue a José es Emet, la verdad, mientras que el atributo referente al pacto de paz o Brit Hashalom es el que distingue a José, como está escrito en Zacarías 8:19. Amad pues la verdad y la paz. En resumen, los rabinos declararon que la historia de Israel y del pueblo judío reflejaría la historia de José, representando al Mesías sufriente que se parece a José. Los rabinos no se detuvieron ahí y continuaron explicando que el pueblo judío es mensajero de la misión de José en el mundo, convirtiéndose en el mensajero por excelencia del Espíritu Santo. Le dijo Elohim a Jacob, así como yo soy Elohim en las regiones celestes, así tú eres Dios en el mundo inferior. El significado de esta declaración es que debido a que el lecho de Jacob era puro, sus descendientes podían servir como la Merkabah, carruaje o portador de la presencia de Elohim en este mundo. Así como Elohim es uno y su nombre es uno, es decir, refleja sus cualidades esenciales. Jacob y José son uno, es decir, sus cualidades esenciales son las mismas. Aquí nos está llevando a entender que el pueblo de Israel, tanto el que está en la tierra de Israel como los que estamos en la dispersión, todos nosotros nos hacemos uno con el Mashiach. Yeshua mismo lo dijo, que nosotros fuéramos uno con él, así como él era uno con el Eterno. En esencia, las luchas y las batallas de José representaban las luchas y las batallas del pueblo judío en los días venideros. Cabe plantearse lo siguiente, ¿qué tiene que ver el relato de José con Hamás y Amalek y la lucha contra la entidad espiritual Edom? Antes de responder a esta pregunta crucial que se oculta en la naturaleza de los hermanos de José, debemos comprender que José y Jacob, conocido como Israel, tienen una sola alma. Consideremos la palabra de la Torá que sugiere que José tenía 17 años cuando ocurrió el incidente con sus hermanos. En hebreo, cada letra equivale tanto a un número como a un significado. El número 17 es significativo, como explica el Shelah, el nombre de 4 letras de Yud-Hei, Vav-Hei, Yud-Hei, Vav-Hei, en la dimensión mística llamada Mispar Katán, equivale a 17, donde los valores numéricos se obtienen omitiendo todos los dígitos 0. José, que está unificado con Jacob o el pueblo judío, no es otro que el Señor mismo que representa al Mesías, hijo de José, el Salvador de Jacob. Centrémonos ahora en algunas cuestiones significativas. ¿Cuál fue la causa del mal informe de José? ¿Cuál fue su grave transgresión? ¿Y por qué se relaciona con el tema de Hamás? Nuestros sabios declaran a una sola voz. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. ¿Qué dijo? El rabino Meir dice, se sospecha que tus hijos se comen las extremidades de un animal vivo. El rabino Vaya explica que José le informó de que estaban comiendo la carne de los animales mientras aún estaban vivos. Padre Celestial.
En Birkat Asher, un comentario judío, está escrito que José vio a sus hermanos actuar como caníbales al verles comer la matriz que le habían arrancado a la madre sin haber sacrificado primero al animal. Es estremecedor la expresión mal informe en hebreo, que tenga el mismo valor numérico de 720, que la expresión en hebreo para han comido órganos vivos. Or Haim, un famoso rabino judío, concluye, las palabras José apacentaba las ovejas con sus hermanos hace referencia a la oveja que los hermanos fueron acusados de comer. Según la interpretación expositiva, José sospechaba que sus hermanos se habían comido partes de la oveja cuando el animal aún estaba vivo. ¿De dónde heredaron los hermanos de José, que eran hijos de Jacob, semejante apetito de sangre? Después de todo, tener unos padres tan piadosos como los suyos debería justificar una conducta diferente en ellos. La verdad de este misterio es que fueron espiritualmente infectados por su propio tío Esaú y su apetito por la sangre. El cometido de Jacob en todo momento era rectificar a su sanguinario hermano para que volviera a la familia. Jacob era el único que podía rectificar a su hermano, infectado por las fuerzas de las tinieblas, el mismo Satán. Aunque el espíritu de Esaú vaga libremente por el mundo hoy en día, la única entidad en la tierra que puede hacer frente a la fuerza sangrienta de Hamás, tanto física como espiritual, es Jacob, que es uno con José, el Mesías. Es posible que el par de versículos más trágicos de la Biblia hebrea se encuentren en Génesis 33, con la petición del propio Esaú, quien por un momento estuvo dispuesto a reconciliarse con su hermano Jacob en aras de su propia paz interior. Veamos entonces, dice ahora, pase ahora, mi señor, delante de su siervo, y yo me iré con lentitud al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y dijo Esaú, dejaré ahora contigo parte de la gente que viene conmigo. Pero él respondió, ¿esto para qué? Halle gracia a ojos de mi señor. A medida que nos acercamos a la conclusión de este libro, cabe preguntarse, ¿y ahora qué? Entrarán Esaú y Jacob en una batalla final en la que Esaú y sus descendientes serán destruidos para siempre. ¿Qué le depara el futuro a Jacob antes de examinar la batalla final entre Esaú y Jacob? Veamos lo que dicen varios comentaristas sobre el supuesto futuro de Jacob y Esaú mientras experimentamos el comienzo de la batalla final que se desarrolla ante nuestros ojos. Esto es algo maravilloso. Yo sé que de pronto la guerra nunca será maravillosa, pero el solo hecho de saber que estamos ya en la parte final, de este tiempo, en la parte final donde ya llegamos a un punto en que esto no lo para sino Mashiach. Esto es maravilloso, que el Eterno nos haya tenido por dignos de vivir este momento. Hay que estar firmes y que el Padre nos dé la fortaleza para estar firmes. Bendito sea el Eterno. Es que darnos cuenta que todo lo que está escrito aquí en la Tanakh, todo lo que está escrito en el Brit Hadasha, todo lo que está escrito en la palabra del Eterno, lo estamos viviendo, está frente a nuestros ojos, la historia misma, toda la conclusión de la historia se está desarrollando delante de nosotros. Eso es un enorme privilegio, y con un enorme privilegio, una enorme responsabilidad. Hiskuli comentó que Jacob aún no ha visitado a Esaú, pero ocurrirá en el futuro, hasta que llegue a mi señor en Seir. Jacob quería decir que una vez que hubiera
establecido a sus esposas e hijos y hubiera hecho los arreglos adecuados para sus rebaños y manadas, visitaría a su hermano en su tierra natal, Seir. En ese momento habría ocasión de celebrar con alegría su reencuentro. El rabino Vayar discrepa de su parecer y afirma que Jacob visitará Seir solo para destruirla. No podemos encontrar ni una sola referencia en la escritura de que Jacob llegara alguna vez a Seir. ¿Acaso mintió el sincero Jacob? No mintió, sino que aludía al tiempo futuro en el que Abdías profetizó diciendo que los judíos descendientes de Jacob capturarían el monte de Seir como parte del proceso de redención del pueblo judío. Por eso se encuentra una alusión a ello cuando se unen las últimas letras de las palabras en hebreo, vendré a mi Señor en Seir, formando el nombre de Elías en hebreo. El heraldo, durante el tiempo de la redención completa, el periodo en el que Israel derrotará a Edom, Seir, se refiere a Malaquías 4:5, en algunos textos, y otro aparece en Malaquías 3:23. He aquí, yo os envío al profeta Elías. El Rambam afirma que Jacob no deseaba estar en contacto con Esav, sino hasta los días del Mesías, cuando Esav sería destruido. ¿Cuándo se va a acabar esta guerra? ¿Quién la va a terminar? Paréntesis que hago. Los días del Mesías, del Mashiach, se acercan. Es el que va a terminar con todo esto. Así que si ahora vemos de pronto que hay una falsa paz, como que todo momento, que eso será por un breve tiempo, nada más. Pero esta guerra definitivamente la termina es Mashiach. Además, nuestros rabinos explicaron que Jacob no tenía intención de regresar por Seir y que deseaba alejarse de él todo lo posible. Aún así, mencionó, hasta que llegue a mi señor a Seir, para prolongar la duración de su viaje, de modo que si Esaú pretendía hacerle daño, esperara hasta que Jacob llegara a su morada en Seir. Este también fue un sabio consejo. Los rabinos tienen aún otra explicación que afirma que Jacob cumplirá su palabra en los días del Mesías, como está escrito, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Abdías 1:21. La escritura sugiere que los salvadores, es decir, los jueces de Israel, del monte de Sión, subirán a juzgar el monte de Esaú. Trágicamente, la Torá comentó que Esaú regresó a sus viejas costumbres, lo que llevó a Jacob a romper la promesa que había hecho a su malvado hermano. En aquel día, Esaú regresó por su camino a Seir. Génesis 33:16. Tiene gran importancia el regreso de Esaú a Seir en el lenguaje de la Torá. Es importante señalar el significado del lenguaje utilizado por la Torá en el regreso de Esaú a Seir. La Torá utiliza el término hebreo Vayon Jahu, en aquel día, lo que significa para los días de la venida del Mashiach, el Mesías. La ira de Esaú ha estado ardiendo hacia el pueblo judío, digamos, hacia el pueblo de Israel, desde ese día. Nuestros rabinos comentaron, en aquel día estaba disgustado por la actitud de Jacob hacia él y no se despidió de él con un beso como había hecho Labán. Por eso Jacob se abstuvo de visitarlo en Seir, como había dicho que haría. Y Rashi añade que la derrota de Esaú fue grande. Esaú regresó solo, pero los 400 hombres que le habían acompañado se alejaron de él uno a uno. Cuando les recompensó por ello el santo, cuando les recompensó por ello el santo, bendito sea, en los días de David,
como está escrito en el primer libro de Samuel 30:17, sobre el ataque que entabló contra los amalecitas descendientes de Esaf. Sin embargo, según el Midrash, Jacob le denegó su deseo de asociarse con él. Pase ahora, mi señor, delante de su siervo. Él, Asaf, le preguntó, ¿buscas acaso que colaboremos contigo en tu mundo? Él, Jacob, le respondió, pase ahora, mi señor, delante de su siervo. Le preguntó, ¿no temes a mis ministros, a mis gobernantes y a mis oficiales? Le respondió, iré con lentitud. Leití, caminaré despacio de acuerdo con mis posesiones, tal como está escrito. Las aguas de Siloé que corren mansamente, lentamente, leat. Isaías 8:6. Vamos a hacer esta lectura, esta porción hasta acá y vamos a ir dejando por aquí. El rabino abajo dijo, hemos revisado toda la escritura y no hemos encontrado por ninguna parte que Jacob haya ido a ver a Esab al monte Seir. Es posible que Jacob, que era veraz, sin embargo, lo engañara. ¿Cuándo entonces fue a verlo? En el futuro. Así está escrito, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esab. Abdías 1:21. ¿Qué estamos viendo entonces? Estamos viendo cómo se está desarrollando toda esta historia frente a nuestros ojos. La guerra que se está dando en este momento es una guerra que está absolutamente profetizada. La forma en que esta guerra se está desarrollando está profetizada. Lo que va a suceder está profetizado. La manera en que se va a terminar inclusive ya está profetizada. Y para nosotros es importante entender que no solamente es una guerra física en Eretz Israel, es una guerra espiritual que nos atañe a todos, que es importante para todos. Nosotros estamos siendo llamados en este mismo momento a levantarnos, a ser guerreros del Eterno. Si de pronto estabas allí medio dormido, medio aperezado, medio abrumado, párate. Levántate, ponte en pie de guerra, lucha por los tuyos, por tu familia, por tu casa, por tu hogar, por tu viña, por lo que el Eterno ha puesto en tus manos. Sea un guerrero en oración, sea un guerrero en ayunos, sea un guerrero en vigilias, sea un guerrero en exaltaciones. Canta, exalta, exalta al Eterno, párate, deja la quietud, deja de estar estático, muévete. Y empieza a ser parte de esta guerra, porque la guerra física se está luchando en Eretz Israel y ya se está yendo para todas partes del mundo, pero la guerra espiritual ya está en cada uno de nosotros. Ya es tiempo que nosotros nos levantemos, nos paremos y le digamos a Hasatán, que Yeshua lo reprenda, hasta aquí conmigo, hasta aquí con mi casa. Ponte a cuentas ahora con todos los de tu familia, arréglate con todos los de tu casa, no estés enojado con absolutamente nadie, no le abras esa puerta a Hasatán, y si ya la abriste, échalo y cierra la puerta, cierra la puerta. No podemos permitir que ese gran caos organizado esté dentro de nuestras vidas. Es tiempo de que nos paremos y le digamos a ese Edón, a ese rojo, a ese lamedor de sangre, con la sangre de los míos, de lo que el Eterno me ha dado, yo y mi casa le pertenecemos al Eterno. Hay que echar al enemigo y hay que terminar con las discusiones familiares. Hay que terminar con toda disputa familiar. Esas discusiones, esas disputas familiares, esa lashon hara entre las familias le ha abierto las puertas al enemigo. Y rojo, Hasatán, quiere entrar a nuestras casas para lamer la sangre de los nuestros, nuestras sangres y la de los nuestros. Y no le vamos a dar ese gusto, porque escrito está, resistid a Hasatán,
y Él huirá de vosotros. Hoy le resistimos en el nombre poderoso de Yeshua. Dejamos entonces hasta acá la lectura. La próxima semana, con el favor del Eterno, continuaremos con la lectura. Bendito sea el nombre de nuestro Adón. Shalom, shalom a todos y muchísimas gracias por estar y por compartir.